Querida mamá, todos los días estuve pensando en escribirte, pero lograr trascender los muros de esta cárcel es muy difícil. Todo te lo recuerda. Por eso me propongo escribirte a través de un mundo que me fabrico de recuerdos y de esperanzas. Un mundo construido sobre ideales que afuera no encajan, pero que acá te sirven para no destruirte, para mantener la simpleza y la humildad. Valores que acá, mamá, te aseguro sobreviven. Penal de Villa Devoto, 12 de marzo de 1980. Me llamo Olga Moyano, estuve detenida en el penal de Villa Devoto entre enero de 1979 y diciembre de 1980. Era enfermera en aquel momento de mi detención y sigo siendo enfermera en este momento. Hola, Chochi. Ah, ¿te acordaste? Sí, te saludé hoy temprano. No me vi. ¿Qué A haces, las 7:30 Esperanza? de la mañana. ¿Cómo te cuando me vi? levanté. Rondo desde ese momento con las madres todos los jueves, acá en la Plaza 25 de Mayo de Rosario, y con el inicio de los juicios a los genocidas, en el año 2009 armamos una murga que se llama La Memoriosa, como un espacio de resistencia alegre y de acompañar a los compañeros testigos rememorando aquella soledad del juicio a la Junta. En el año 75 vengo a estudiar enfermería a Rosario. Había culminado mi secundario en un pueblo que está a 100 kilómetros de acá, que tiene 2.000 habitantes, que se llama San Genaro. Bueno, mi mamá era modista, ¿no? Entonces, estas cartas que hay. Era modista y cosía. Mi papá era obrero metalúrgico y nosotros éramos 3 hermanos y una familia que había 2 o 3 tíos discapacitados. Entonces, era una cuestión de sobrevivir dignamente. La única actividad social que en ese momento, en los 70, 73, era muy importante, eran los movimientos de cultura popular, donde nos juntábamos, tocábamos la guitarra, y el acercamiento a los chicos del pueblo, la participación única que teníamos era la iglesia. Cuando terminó segundo año, mi papá ya veo que necesito trabajar, y ya empezaba a tener 18 años, 19, entonces en el 77, fines del 77, me cambian de sector en el trabajo y conozco a una serie de compañeros, uno que recién había ingresado y otros que trabajaban antes. Hablábamos de la situación del país, de cómo estaba pegando el tema de la dictadura. Aparte, yo sabía que ya algunos compañeros de los mismos grupos nuestros religiosos estaban presos y demás. Entonces, por ahí vino en realidad el enganche y la discusión. Al principio del 78, los compañeros me traen la carta de Rodolfo Wall. Cuando leo esa carta, que era mimeografiada, porque no había ni fotocopias, no había lo que es, la leo y quedo impactada, porque ahí denuncia Walsh todas las atrocidades que se estaban cometiendo y en función de qué se estaban cometiendo, de la implementación de este modelo económico. Denunciaba los centros clandestinos ya en el 77, y después fue heroico realmente leer, después me enteré de la historia realmente de Walsh. Impresionante poder abrir una reja, sentir este ruido que yo lo sentía cuando se cerraba. Y poder abrirlo y entrar y saber que voy a poder salir. Yo soy Gloria Canteloro, soy expresa política, estudio historia, es la asignatura pendiente que me quedó de cuando yo era chica. Yo empecé a militar en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, fines del 74, y se dio porque yo ya tenía mi hermana ya había abierto camino en eso. Pero mi hermana y yo no solamente éramos hermanas, éramos compañeras, éramos parte de una organización. Mi nombre es Dalia Canteloro, nací en Rosario, pero por distintas circunstancias hace 28 años que estoy viviendo en Corrientes. Yo vengo de una familia, y siempre digo, de una panza peronista. Mamá fue delegada gremial en la época que surge el peronismo, y mamé durante toda mi vida todo lo que tuviera que ver con la justicia social. Yo empecé a militar desde muy joven
Empecé militando en la JUP. Soy fundadora de la JUP, de la Facultad de Filosofía y Letras. Era una época difícil, año 74, 75, donde las 3A empezaban su trabajo de terrorismo. Cuando ella empiezan a militar, empieza Dalia en la escuela. Ya sabía yo que ella estaba militando. Yo lo veía bien porque siempre yo esperé que nosotros los pobres viviéramos mejor. El día 11 de mayo estaba trabajando, ese día me habían cambiado el horario y salí tarde de trabajar. Cuando voy camino a la cuadra, subo al colectivo y veo que había un auto parado atrás. Y que el auto nos sigue el colectivo. Voy unas cuadras porque yo vivía en una pensión en el centro, Rosario, y cuando me bajo del colectivo también camino una cuadra y frente al círculo, al Teatro del Círculo, yo vivía de ahí a 2 cuadras, me empujan y me hacen entrar en un auto, que es el auto que yo me di cuenta que me venía siguiendo. Ahí tomo conciencia. Me empiezan a preguntar quién me había dado la carta y si yo tenía alguna otra cosa en mi poder aparte de la carta. Y así me llevan, siento que entro a un lugar, me acuestan en una camilla ginecológica, me desvisten, me acuestan en una camilla ginecológica, y me desnudan y me empiezan a picanear preguntándome lo mismo que me habían preguntado, nombre de guerra, cosa que yo realmente no entendía nada de lo que participaba, el grado que tenía en la organización. Y lo que me acuerdo es que me tiran, primero me llevan a una oficina y me sientan en un sillón, y una persona me empieza a entrevistar y me pone un arma en la cabeza atrás y me dice que él tenía la decisión de la vida y la muerte sobre mí, y así me trasladan a lo que es la fábrica de armas de Rosario, el mismo 11 de mayo al mediodía. Acá esta puerta tabiscada era el lugar donde estuvimos, donde permanecí la mayor parte del tiempo en este lugar. Junto a Susana Miranda, que es una compañera que hoy está desaparecida. Y digo y puedo afirmar que es este lugar porque si miro voy a ver que enfrente tengo lo que era el baño, que era un baño tipo letrina, y podía contar los 22 pasos, ya que todo el tiempo que estuve acá estuve vendada, los desniveles del piso con sus desagües, que alguna vez me hicieron trastabillar. Puedo contar perfectamente los 22 pasos que sabía que me separaban desde aquel lugar. Acá queda alguna marca, habrán puesto una pizarra, pero quedan algunas marcas en la pared de los ganchos, donde nosotros estuvimos en algún momento atadas a estos ganchos. Y era lo que decíamos, que estos eran ganchos que se usaban para las caballerizas, porque más o menos a esta altura había aparte del empedrado, había una canaleta como para el desagüe de los excrementos de los animales. En este lugar, después de 3 meses y unos días de venda, sufrí la más absoluta soledad. Esta es la habitación donde permanecí 3 meses. Y esta habitación era múltiple uso. Digo múltiple uso porque en un momento se usaba de sala de tortura, o sea, de manera que cuando torturaban a los compañeros, nos sacaban afuera o a la otra habitación o al bañito, o aquel bañito, o aquel lugar donde estaba la ducha y el piletón, o hasta alguna vez nos llevaron afuera en algún camión. En la caja de un camión nos dejaron ahí adentro, guardadas en el tiempo que duraba la tortura. Y durante un mes, más o menos, dormimos sobre un diario. Después me dieron un colchón y habían traído también algún par de mesitas, cosas que las tenían por acá. Y yo me entretenía leyendo también esos pedazos de diario, sola, en silencio, despacito, como sabía que estaba sola, para recordar y para no enloquecer. Es la verdadera manifestación de un país que recibe al mundo. A pesar de estar acá adentro, se enteraba de lo que pasaba afuera. Yo escuchaba el festejo del pueblo. Y el pueblo estaba en la calle. Y uno estaba acá adentro y uno
no podía decir dónde estaba. Decía, la sensación de que estaba perdida en el mundo, ¿no? Yo hacía 45 días que estaba casada. Trabajaba y un día vuelvo a mi casa, me encuentro con que había gente en la puerta de mi casa, un auto atravesado, pero jamás se me ocurrió pensar que era alguien que me estaba esperando a mí. Y bueno, me encuentro con que estaba la casa totalmente ocupada por estas bestias, destruyendo todo, robándose todo lo que teníamos. Esta es la alcaidía de Rosario, de la ex jefatura de Rosario, digamos. Y está la alcaidía de mujeres, que es el sótano. En estas ventanas que daban al patrial, a la calle interna, nos comunicábamos con nuestros familiares cuando venían de visita a traernos paquete. Lo único que le veíamos eran las piernas. El sol no se veía. En un momento las encerraron a 2 comunes para que no tuvieran contacto con las expresas políticas. Las presas estaban de aquel lado de la reja y las comunes acá, porque las peligrosas eran las políticas. Yo estuve en alcaidía en el año 75. Cuando nos da la libertad, yo sinceramente esperaba que le den la libertad a ella. Yo vi que no venían las chicas y era que le habían trasladado a Devoto. Cuando me dijeron que iba a ir a Devoto, realmente no tenía una precisión de lo que era Devoto. Pensaba que Devoto era un lugar donde había mucha gente. Fui con la única idea que fui. Y pensé que sí, que había celadores, y pensé que el sistema carcelario iba a ser duro, pero no era eso lo que me preocupaba en realidad. Me preocupaba estar con gente del lugar donde yo venía, me preocupaba no estar sola. Aparte de encontrarme con compañeras en Devoto, me impresionó la forma con que se socializaban las cosas, ¿no? Y funcionaba una cuestión bien solidaria, que era el dinero que ingresaba por giros, se compraban las cosas, lo que se denomina economato. Comprábamos en la institución algunos elementos básicos que no podían faltar. Por ejemplo, el querosén, los cigarrillos. O sea que había una ración en este proceso de socialización de 10 cigarrillos por compañero. Una mañana yo me quedo en la celda porque teníamos un tiempito muy corto que tuvimos recreo interno. Me quedo en la celda y una de las chicas pasaba y me decía: ¿no vas a salir, Gloria? ¿No vas a salir? Y a mí me decían osito. Oso, ¿no vas a salir? Sí, ya voy. Dale, salí, me decía. Entonces me di cuenta que algo pasaba. Y salí al corredor y la veo venir a mi mamá del brazo de una compañera. Y eso fue muy duro. Mamá, a pesar de que en un primer momento cae detenida porque estaba involucrada con una familia que era militante, después ella se convirtió en una militante totalmente comprometida con nuestro proyecto, con nuestros objetivos, con nuestra forma de vida. Y ella, por esa razón, fue detenida de nuevo en el 76. A los 10 meses, ubican mi casa otra vez y lo buscan a mi yerno. Bueno, como no lo encuentran, me llevan a mí. Cuando la vi, no la reconocí. No la reconocí porque estaba blanca en canas. Si bien ella tenía 48 años, parecía una mujer de 60, 70. Y realmente me destrozó. Verla en esas condiciones, para mí fue terrible. Y la abracé y le dije:
y al final te viniste. Porque ella, durante todo el tiempo que nosotros habíamos estado presas y ella estaba en libertad, cuando venía a visitarnos, nos decía, yo no aguanto más, me voy a venir a vivir con ustedes. Y entonces, cuando la abracé, le dije, y al final te viniste nomás. Que a pesar del encierro, a pesar de no ver a nuestra familia, a pesar de que nosotros éramos familia, pero que estábamos encerradas, el espíritu de vida estaba por encima de cualquier otra cosa. Para mí la experiencia de Devoto fue, en lo personal, difícil, pero fortaleció, por lo menos es lo que veo yo ahora a la distancia, fortaleció los lazos de afecto, de cariño entre nosotras tres. Yo había sido de alguna manera la responsable, podemos decir, con la militancia, con tener un compañero comprometido, con Montoneros, de alguna manera la causante de la caída del resto de la familia. Pero nunca lo sentí en forma culposa, o sea, porque mamá me enseñó, vos me enseñaste. ¿Qué no te enseñé? ¿Qué no te Vos me enseñaste que bueno, que las decisiones que uno toma se las tiene que bancar. Y Gloria, con su cariño y con su niñez, porque tenía 18 años recién cumplido. Así es. Seguía teniendo la frescura y la alegría de vivir como si no estuviera viviendo una situación terrible. Desde el primer momento lo que más sufrí es el tema de las visitas, el no tener visitas de contacto. Mi familia, mi madre apenas pudo, viajó. Sabíamos lo que pasaba, lo agresivo que contaba mami que eran las visitas con la requisa, con todo. Y bueno, si sucedía eso con alguien que iba a visitarlas un rato, suponíamos lo que pasaba ahí adentro. Suponíamos lo que pasaba ahí adentro, pero lamentablemente no se podía hacer nada, lo vivíamos y lo sufríamos. Y esperábamos, ya en ese momento sí sabíamos que le habían enjuiciado, que tenían, eran 30 meses que es lo que tenía que estar, y bueno, esperábamos, vivíamos esperando que saliera. Yo mi libertad la esperaba, obviamente que la esperaba, y no veía, en todas las cartas digo, ya falta poco, ya falta menos. Hago el planteo que me den la libertad, que me iban a dar condicional, qué sé yo. Bueno, nunca me contestaron. Yo sabía que afuera tenía un continente afectivo que no tenían otras compañeras que me estaba esperando. Mientras estábamos en la celda, las tres, llega el mayor Soria del 2º Cuerpo de Ejército. A mi hermana le dice, usted estuvo en Actos Relámpago, participó en esto, en lo otro. O sea, y usted se está casada con Alberto Britos, así que no va a salir. Era más probable, digamos, que saliera yo en libertad por mi poca militancia, no me podían adjudicar nada. Era más probable. Y salió en el diario una lista de libertades y de opción. Era muy poquito, porque salían muy poquita gente. Y sale ella. Y sale el nombre de mi hermana. O sea, Dalia Canteloro de Britos. El hecho que le hayan dado la libertad fue todo para mí. Fue todo. Y yo dije, bueno, dentro de una semana le dan a Gloria, porque para mí era así. Pero no, pasó, porque el que estaba de represor ahí, bueno, le prometí a mi marido, la semana que viene sale el otro, y él, mi marido, decía, bueno, verá, ya se fue una, ahora se va otra, y me dice, entonces cuando va mi marido, se vuelve a quejar, y le dijo, bueno, mire,
le dijo, ¿sabe lo que pasa? Que su hija está muy comprometida, dice, porque ella estaba casada, dice, con un con un jefe montonero. Entonces mi marido dice, ¿cómo estaba casada? Si la que se fue la que está casada. No, dice, la soltera. No, le dijo. ¿No voy a saber yo que soy el padre? Se habían equivocado de nombre. Entonces le habían dado la libertad a Dalia y evidentemente era para Gloria. Cuando salí de Devoto fue muy difícil, fue muy triste, era una mezcla. Cómo estar triste y cómo estar alegre. Triste porque las dejaba a ellas, alegre porque me iba y me reencontraba con mi hijo, que solamente había podido tocar a través de un vidrio. Fue un momento terrible, con esa contradicción que no todas tenían. La mayoría se iban felices y contentas porque no dejaban a su mamá y su hermana. Muchas se iban contentas porque se reencontraban con su familia. Y a mí me quedaba la familia dividida en dos. A mí me llamó la atención de siempre, de cuando estuvimos presa y después en libertad hasta el día de hoy. ¿Por qué este plan sistemático de aniquilamiento permitió que estuviéramos las familias juntas, ¿no? En una celda, en un pabellón, madre e hijas? ¿Cuáles eran los objetivos en dejar a una familia completa presa en el mismo lugar? No lo sé, pero a nosotros nos fortaleció, y mucho. Si fue destruirnos en el sentido de que se agudizaran las posibles contradicciones que tuviéramos o nos empezáramos a achacar culpas unas con otras, eso no sucedió. Solamente fue fortalecernos, ayudarnos, querernos. Porque en esa época, ¿cuántos años tenías vos? 48. Claro. Así que... Y ahora decimos o no decimos. ¿Decimos o no decimos cuántos años tenés? 83 voy a cumplir. Siempre planteo que fue un antes y un después de Devoto. Digo que arrastré mucho tiempo la culpa de sobrevivir. Y esto creo que lo empecé a superar en la medida que di vida, que tuve a mis hijos, ¿no? Y que por ahí tuvo un sentido. Y esto se reforzaba de alguna manera con una serie de cosas. El ir a buscar a los padres de los compañeros y explicarle por qué yo estaba y ellos no. Y por ahí me engancharme con ellos a buscarlo, ¿no? Acompañarlos a ellos. Esto me llevó a que siguiera buscándolo. Y bueno, y sigo andando por la vida, sigo andando, sigo comprometida con los juicios, sigo tratando de tener ese mismo espíritu que tenía, de la solidaridad, que ahora más que sigue siendo solidaridad, pero es un compromiso. Y siempre, bueno, preocupándonos por el otro, digamos, ¿no? Desde otro lugar diferente, a esto que llegué, por casualidad, cómo me cambió la vida y... La memoriosa tiene ese qué sé yo, ¿viste? No baila como la porteña, ni canta como la uruguaya. Pero a la hora de recordar, recuerda. 30.000 almas bailan murga aquí. Para recordar, sin jamás claudicar. Esa justicia ya, gritemos todos hoy.